Lo más doloroso de la vida no es la muerte, sino el silencio que queda después. Hoy, con mis 72 años, entiendo que la verdadera libertad es un regalo que nos damos a nosotros mismos, no una herencia que dejamos a nuestros hijos. Durante años, creí que mi propósito era nutrir y cuidar, pero ahora veo que mi mayor lección es sobre la dignidad de ser. Me llaman valiente, pero yo sé que solo estoy intentando no perderme en la sombra de los demás. Esta es la historia de cómo aprendí que, a veces, la soledad es un precio pequeño a pagar por la paz del alma. Recuerdo cada detalle de ese último año con mi amado Antonio, una lucha silenciosa contra un enemigo invisible que se lo llevó de mí, día a día. Durante 52 años, fuimos uno solo, dos mitades de una misma historia, y su ausencia dejó un hueco tan inmenso que el aire de la casa se volvió denso, difícil de respirar. Yo, que siempre fui fuerte como un roble, me sentí de pronto como una hoja seca, a merced de cualquier viento. Aún no había terminado de guardar sus camisas, de doblar su pijama, de borrar su olor de las sábanas, cuando la presión de mis 3 hijos se hizo insoportable. Madre, no puedes vivir sola, me decían, como si la soledad fuera una enfermedad contagiosa, una mancha que debía ser limpiada. Cada uno de mis hijos, mi Paulo, mi Mariana y mi Roberto me miraba con una mezcla de lástima y preocupación, como si mi dolor fuera un problema que debían resolver de inmediato. No entendían que el dolor no se resuelve, se vive, se honra, se transforma. Me hablaban de mi edad, de mis achaques, de mi seguridad. La casa, el mismo lugar donde Antonio y yo forjamos un amor que resistió el tiempo, la alegría y la tristeza, de repente se convirtió en una trampa, una prisión de recuerdos donde, según ellos, yo corría un peligro constante. La casa, nuestro hogar, mi santuario, ahora era una amenaza. No me dejaron elegir, me impusieron un camino, creyendo que el único antídoto contra el luto era la compañía, una compañía que no pedí. Mi corazón, que aún lloraba la pérdida de mi marido, se llenó de una nueva angustia, la de convertirme en un estorbo, en una carga para mis propios hijos. Acepté, por agotamiento, por amor, por la ilusión de que tal vez tenían razón, de que esa cercanía, esa vida familiar, llenaría el vacío que dejó la muerte de Antonio. Con la maleta a medio hacer, sintiendo que no solo guardaba mi ropa, sino que también empaquetaba mi propia identidad, mi vida, me fui a vivir con mi hijo Paulo. Con la esperanza ingenua de encontrar en su hogar un consuelo que no hallé en el mío. Pero en lo más profundo de mi ser, una voz me susurraba que el verdadero desamparo no era estar sola, sino dejar de ser yo misma en el intento de complacer a los demás. Entré en la casa de Paulo con el corazón encogido, con la sensación de que no era yo quien entraba por esa puerta, sino una extraña. Mi hijo, mi nuera, mis nietos, todos se desvivían por mí, me abrazaban, me daban la bienvenida con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Pero yo sentía una barrera invisible entre ellos y yo, una pared de cristal que me separaba de la vida que se desarrollaba a mi alrededor. La habitación que me asignaron era pequeña, llena de cajas y de recuerdos ajenos, un lugar donde mis propias fotografías, los pequeños tesoros que me unían a mi pasado, parecían fuera de lugar. Las guardé en una maleta, como si no tuvieran derecho a respirar en ese espacio prestado, y me senté en la cama, rodeada de muebles que no eran míos, de un silencio que tampoco lo era. Día a día, me convertí en una sombra que se movía por los pasillos, observando la vida de los demás. La rutina de la casa de Paulo era como un reloj suizo, con horarios fijos para todo, para el desayuno, para la cena, para ver la televisión. Yo, que siempre vivía a mi propio ritmo, que me levantaba con el sol y me acostaba con la luna, me sentía prisionera de un horario ajeno. De unas reglas no escritas que me obligaban a fingir que me gustaba ver las mismas series, a comer a la misma hora y a hablar de los mismos temas. Me sentía invisible, como un fantasma que recorría la casa sin que nadie se percatara de mi presencia, a menos que fuera para pedirme algo. Abuela, ¿me puedes ayudar con esto? Madre, ¿por qué no te sientas un rato? Sus preguntas, sus gestos, sus atenciones, venían de un lugar de cariño, lo sé, pero se sentían vacíos, sin la intimidad de un hogar. Anhelaba el olor de mi café,
el sonido de las campanas de la iglesia a las 6 de la tarde, la luz que entraba por mi ventana a la hora de la siesta. Extrañaba mi soledad, esa que no era un vacío, sino un espacio lleno de mí, de mis recuerdos, de mis rutinas. Una tarde, mientras miraba por la ventana a los niños jugar en el parque, mi mente viajó a mi propia madre, una mujer de carácter fuerte que, tras la muerte de mi padre, decidió vivir sola. Nunca me iré de mi casa, Sida, me dijo una vez, con una convicción que me pareció inquebrantable. Aquí están mis recuerdos, aquí está mi vida, y nadie tiene el derecho de arrancarme de mi lugar. En ese momento, no lo entendí del todo, pero ahora, sentada en una cama ajena, con mis recuerdos guardados en una maleta, comprendí el verdadero significado de sus palabras. Decidí que ya era suficiente, que no podía seguir viviendo una vida que no era mía, y en ese instante, en lo más profundo de mi corazón, supe que tenía que volver a casa. La casa de Paulo, llena de gente y de ruido, me hacía sentir más sola que nunca. Esa misma tarde, mientras Paulo y mi nuera preparaban la cena, me senté con ellos en el salón, con el corazón latiéndome con una fuerza que no sentía desde hacía mucho. Hijo, he tomado una decisión, les dije con la voz firme, aunque por dentro mis manos temblaban. He decidido volver a mi casa. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, lleno de miradas de sorpresa y desaprobación. Mi nuera dejó de picar las verduras, y Paulo me miró como si le hubiera anunciado que iba a escalar una montaña. Madre, ¿estás segura?, me preguntó, con el ceño fruncido. Es por tu bien, no puedes estar sola. No, no podían entenderlo. Ellos veían mi casa como un espacio vacío, un lugar de soledad, pero para mí era un refugio, un lugar lleno de vida y de mis propios recuerdos. Les expliqué, con la paciencia que da la edad, que la soledad no era mi enemiga, que mi hogar no era una prisión, sino mi santuario. Les hablé de mi madre, de su ejemplo, de su valentía para vivir su vida a su manera, y de cómo yo, su hija, quería seguir sus pasos. No se los dije con enojo, sino con una profunda tristeza, la de saber que, a pesar de su amor, no podían comprender mi necesidad de ser yo misma. A la mañana siguiente, con el corazón lleno de una mezcla de alivio y culpa, me fui de la casa de Paulo. Les agradecí su hospitalidad, los abracé con todo mi amor, pero en el fondo sabía que la verdadera gratitud era hacia mí misma, por haberme atrevido a escuchar la voz de mi corazón. Al cruzar la puerta de mi casa, sentí un escalofrío de emoción. La luz que se filtraba por las ventanas, el polvo que bailaba en el aire, el olor a cerrado, todo me pareció la más hermosa de las melodías. Recorrí cada habitación, cada rincón, y por primera vez en meses, sentí que estaba donde debía estar. Desempaqué mis cosas, volví a colgar mis fotos, y me senté en el sofá, el mismo donde Antonio y yo nos sentábamos a ver la televisión, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me pareció un vacío, sino un abrazo. Pero la paz fue fugaz, porque en cuanto me instalé, los teléfonos empezaron a sonar. Eran mis otros dos hijos, Mariana y Roberto, que, preocupados por la noticia de mi regreso, insistían en que no podía vivir sola, que tenía que irme a vivir con uno de ellos. No querían entenderme, no querían escuchar, solo querían imponerme su voluntad, la de ellos. Y yo, que apenas empezaba a disfrutar de mi libertad, me sentí de nuevo en la misma encrucijada, en el mismo dilema, sin saber que mi lucha apenas había comenzado. Con el eco de los ruegos de mis hijos resonando en mi mente, me armé de paciencia y acepté la invitación de Mariana. Mi hija mayor, la más práctica y organizada de los tres, me esperaba con los brazos abiertos y una habitación que, aunque limpia y ordenada, me pareció un espacio de transición. Las paredes estaban desnudas, y el armario, ya de por sí pequeño, apenas tenía espacio para unas cuantas prendas de mi ropa. De nuevo, la misma sensación de ser una invitada, una huésped temporal que, aunque querida, no pertenecía del todo a ese hogar. La casa de Mariana era un torbellino de actividad. Mi yerno trabajaba desde casa, mis nietos adolescentes iban y venían, y mi hija, siempre ocupada, se movía de un lado a otro como un huracán. En ese caos, yo intentaba encontrar mi lugar, mi propio rincón,
pero era imposible. Me sentaba en el salón, intentando leer un libro, pero el ruido de la televisión, las conversaciones a gritos de los nietos, la música, me lo impedían. Intentaba ayudar con las tareas de la casa, pero Mariana me lo impedía, con esa ternura que a veces se siente como una orden: no te preocupes, mamá, descansa. Pero mi alma no descansaba, mi corazón se agitaba, anhelando la tranquilidad de mi hogar, de mi soledad. Después de 2 semanas de esa vida prestada, de esa felicidad impostada, me fui a la casa de Roberto, mi hijo menor. Su casa era más tranquila, pero la sensación de no pertenencia era la misma. Roberto vivía en un apartamento pequeño, y la habitación que me ofrecieron era, en realidad, una sala de estar adaptada, con un sofá-cama que crujía cada vez que me movía. Mis cosas, mis pequeños tesoros, tuvieron que quedarse en sus cajas, sin espacio para respirar. Me sentía como una maleta sin rumbo, un objeto que se mueve de un lado a otro sin encontrar un lugar donde descansar. La convivencia, a pesar del cariño de mis hijos, se volvió una carga. Mis rutinas, mis hábitos, mis manías, todo tuvo que ser dejado de lado para encajar en sus vidas, en sus mundos. Y mientras más intentaba encajar, más me sentía como una pieza suelta que no encontraba su lugar. Y en ese intento por ser una madre perfecta, una abuela cariñosa, empecé a sentir que mi propia identidad, mi propia esencia, se iba disolviendo en la de los demás, en la de mis hijos. Y en lo más profundo de mi ser, una voz me gritaba que mi lugar no estaba en sus casas, sino en la mía, donde mi alma podía respirar. La casa de Roberto, con su quietud, me hizo entender que la soledad no era mi enemiga, sino mi refugio, y que el peor de los males no era vivir sola, sino vivir sin ser yo misma. La verdad, a veces, golpea como un puñetazo en el estómago. Y la mía llegó un martes por la tarde, en casa de Mariana. Yo estaba en la cocina, doblando la ropa que la secadora había dejado tibia, cuando escuché la voz de mi hija al teléfono, una voz que no sabía que yo estaba allí para escuchar. Sí, mamá está aquí, decía. Me ayuda mucho con los niños y con las tareas de la casa. La verdad, es una bendición tenerla cerca. Me quedé helada. La ropa se me resbaló de las manos y se desparramó por el suelo. Me ayuda mucho. Esa frase se me clavó en el alma como una espina. No era mamá está conmigo o me alegra tenerla aquí, sino me ayuda. De repente, todas las pequeñas tareas que me habían pedido, todas las veces que me pidieron que cuidara a los nietos, que cocinara una cena especial, que doblara la ropa, tomaron un nuevo significado. Me vi a mí misma, no como una madre, no como una abuela, sino como una empleada de la casa. Mi presencia ya no era una fuente de afecto y compañía, sino una conveniencia, un servicio. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de mi hija resonaban en mis oídos, y cada vez que cerraba los ojos, veía mi casa, mi santuario, con sus libros en el estante, su olor a café, su silencio, que ahora me parecía el tesoro más grande del mundo. Me di cuenta de que, por miedo a la soledad, por el deseo de complacer a mis hijos, había dejado que me convirtieran en algo que no era. Y en ese instante, en la oscuridad de esa habitación ajena, tomé una decisión: no iba a permitir que me borraran. Mi vida no era un servicio, mi tiempo no era una mercancía. A la mañana siguiente, me levanté con un propósito renovado. Cuando mi hija me pidió que cuidara a los niños para que ella y su marido pudieran salir, le dije que no, con una amabilidad que disimulaba la firmeza de mi corazón. Mariana, hoy tengo un compromiso, le dije. He quedado con mis amigas para tomar un café. La sorpresa en su rostro, la incredulidad, fue mi primera victoria. Y en esa tarde, mientras reía y conversaba con mis amigas, volví a sentir el gusto de ser yo misma, de tener una vida propia, más allá de la de mis hijos y de mis nietos. Entendí que la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino dejar de hacer lo que no quieres. Y mi corazón, que se sentía tan pequeño y oprimido, empezó a ensancharse, a respirar de nuevo. La resistencia de mis hijos no se hizo esperar. Cuando empecé a decir que no, a recuperar mis espacios, mi vida social, se desató una tormenta de incomprensión.
Recuerdo una tarde, cuando Roberto, mi hijo menor, me llamó para pedirme que fuera a cuidar a mi nieto, que estaba con gripe. Mamá, ¿no puedes venir? Nadie más lo hará, es solo por unas horas. Su voz sonaba desesperada, pero en el fondo de sus palabras había una certeza, la de que mi vida, mi tiempo, debía estar siempre a su disposición. Le dije que no podía, que tenía una cita con mis amigas para ir a una clase de pintura. El silencio en el otro lado de la línea fue largo y doloroso, y su respuesta, fría y distante. Claro, mamá. Te entiendo. Pero sus palabras no eran sinceras, eran un eco de la decepción que sentía. Con Mariana, la confrontación fue más directa. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué ya no quieres estar con nosotros?, me dijo un día, con los ojos llenos de lágrimas. Me acusó de ser egoísta, de haberme olvidado de mis deberes como madre y abuela. Me dolieron sus palabras, pero me mantuve firme. Le expliqué, con todo el amor que sentía por ella, que mi vida no se había detenido con la muerte de su padre, que yo también tenía derecho a vivir, a tener mis propios intereses, mis propios amigos. Me miró, incrédula, como si le estuviera hablando en un idioma extranjero. No podía entender que yo ya no era solo la mamá, la abuela, sino Sida, una mujer de 72 años con sus propios sueños, sus propios deseos. Paulo, el mayor, se quedó en silencio, observando el conflicto desde la distancia. Él, que siempre fue el mediador, el pacificador, se sentía incómodo con mi nueva actitud. Se acercó a mí una tarde, mientras regaba mis plantas. Madre, ¿no crees que estás siendo un poco dura con ellos? Me lo dijo con la voz suave, con la intención de protegerme, de hacerme entrar en razón. Pero su preocupación no era por mí, sino por el orden que yo estaba rompiendo, por el papel que yo me estaba negando a interpretar. Le expliqué, con una ternura que a veces me sorprende, que no era dureza, sino amor propio, la necesidad de no perderme a mí misma en la vorágine de sus vidas. Les había dado mi vida, mis años, mis esfuerzos, y ahora, era mi turno de cuidarme a mí misma. La verdad es que mis hijos, a pesar de todo el amor que me tenían, habían construido una imagen de mí que no correspondía a la realidad. Me veían como una abuela dócil, una madre siempre disponible, una mujer sin deseos ni aspiraciones propias. Y cuando me atreví a romper ese molde, a ser yo misma, a decir que no, se sintieron traicionados, como si les hubiera robado algo que les pertenecía. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que no les estaba quitando nada, sino recuperando lo que siempre fue mío, mi propia vida, mi propia voz, mi propio ser. La vida, a veces, tiene maneras crueles de recordarnos nuestra fragilidad. Una mañana, mientras me disponía a tomar una ducha, un resbalón en el baño me hizo caer de la manera más torpe y dolorosa. El golpe fue seco, un dolor punzante en la cadera que me dejó tendida en el suelo, gritando por ayuda, con la impotencia de no poder levantarme. Mis hijos, al enterarse del accidente, se movilizaron de inmediato. La alarma en sus voces, el miedo en sus ojos, me conmovió. Me llevaron al hospital, me cuidaron, y en el fondo de sus corazones, sé que se sintieron confirmados en sus peores temores. Yo no podía vivir sola. A pesar de mi recuperación, se impuso la nueva sentencia, un rodicio, como ellos le llamaban, un turno en el que yo viviría con cada uno de ellos por un mes. No hubo discusión, no hubo espacio para mis protestas. Estaba herida, vulnerable, y la decisión fue tomada por el bien de mi salud, de mi seguridad. La primera parada fue la casa de Paulo. Mi habitación, ahora adaptada con barras de apoyo en el baño y una cama más baja, se sentía más como una habitación de hospital que como un hogar. Mi nieto mayor, con la mejor de las intenciones, me hizo una rutina, un horario para mis medicinas, para mis paseos, para mis comidas. Me sentí como una planta, una cosa que se cuida, que se riega, pero que no tiene voluntad propia. La convivencia, a pesar de las adaptaciones, se volvió insoportable. Mi rutina, mi paz, fue invadida por sus ruidos, por sus horarios, por sus preocupaciones. Me sentía una carga,
una responsabilidad que mis hijos tenían que asumir, y la mirada de lástima en sus ojos era el recordatorio constante de mi mala suerte, de mi fragilidad. Extrañaba mi espacio, el silencio de mis paredes, la libertad de decidir cuándo comer, cuándo dormir, cuándo ver la televisión. Extrañaba ser dueña de mi propio tiempo, de mi propia vida. El accidente no solo me había roto un hueso, sino que también había herido mi autonomía, mi dignidad. En casa de Mariana, la situación fue parecida. Aunque el cariño de mi hija era palpable, la invasión de mi espacio personal era aún mayor. No podía estar sola ni un minuto, siempre había alguien a mi alrededor, preguntándome si necesitaba algo, si me sentía bien, si tenía frío. Me sentía asfixiada por tanto cuidado, por tanta atención. Me miraban como si fuera una pieza de porcelana que podía romperse en cualquier momento, y la sensación de fragilidad, de dependencia, me aplastaba. Y en el silencio de mis noches, en la oscuridad de una habitación que no era mía, me preguntaba si la peor de las caídas no era la física, sino la de mi propia dignidad. El rodicio, esa solución tan pragmática y bien intencionada que mis hijos idearon, me llevó finalmente a la casa de Roberto. Su apartamento, siempre ordenado y pulcro, era un refugio de silencio comparado con el torbellino de la casa de sus hermanos. Sin embargo, la sensación de no pertenecer, esa punzada constante en el alma, seguía siendo mi única compañera fiel. No importaba cuán limpia y organizada estuviera la habitación que me asignaron, no importaba cuán amablemente me ofrecieran una taza de té, era un espacio ajeno, un lugar sin mis recuerdos, sin mi esencia. En cada casa, yo era una extraña, una pieza de un rompecabezas que no encajaba. En la casa de Paulo, mi habitación se sentía como un almacén de objetos olvidados. En la de Mariana, como un hospital, con la atención constante y asfixiante. Y en la de Roberto, con su minimalismo y su calma, me sentía en un hotel, un lugar de paso con reglas que no había escrito yo y una rutina que no me pertenecía. Me pedían que me adaptara a sus horarios, a sus comidas, a sus costumbres, como si mi vida, mis 72 años de historia, pudieran ser borrados con la misma facilidad con la que se limpia una pizarra. Mamá, aquí cenamos a las 7, me decía Roberto con la mejor de las intenciones, pero en sus palabras había un mandato, una orden de que mi reloj interno, el que había regulado mi vida por décadas, debía ser ajustado al suyo. Por favor, no cambies los canales de la televisión, la dejamos en el noticiero, me pedía mi nuera con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y yo, que amaba ver las viejas novelas de la tarde, tenía que someterme al silencio de las noticias. Por favor, no te acuestes tan tarde, mamá, no es bueno para tu recuperación, me decía Mariana, controlando mis horas de sueño, mis horas de vigilia. Y yo, que siempre fui una mujer de rutinas propias, que tenía mis propios horarios y mis propias manías, me sentía despojada de mi propia vida, de mi propia identidad. Cada casa, cada habitación, era un recordatorio constante de que mi espacio, mi lugar en el mundo, ya no existía. En las mañanas, me sentaba en el balcón de Roberto, observando la vida que se desarrollaba en la calle. Veía a la gente ir a trabajar, a los niños ir a la escuela, a los ancianos pasear a sus perros. Y me preguntaba, con una profunda tristeza, por qué ellos tenían una vida, una rutina, una casa, y yo no. Mi casa, mi verdadero hogar, estaba vacío, esperando mi regreso. Y yo, su dueña, su alma, estaba presa en una jaula de oro, rodeada de cariño, pero sin la libertad de ser yo misma. La verdad se me reveló con la fuerza de un rayo, con la claridad de un cristal. No importaba cuántas adaptaciones hicieran en sus casas, cuántas barras de apoyo pusieran en el baño, cuántas almohadas me dieran. Ninguno de esos lugares era mío. Mi identidad, mis recuerdos, mis manías, mis silencios, todo eso solo tenía un lugar para existir, un lugar para respirar, mi propia casa. Me di cuenta de que peor que la soledad, peor que el miedo a caer, era sentirme invisible, ser una extraña en la vida de mis propios hijos. Y en ese instante, en el balcón de Roberto, decidí que era hora de volver a casa, de recuperar mi vida, mi dignidad, mi ser. No era rebeldía, era supervivencia.
Era la necesidad de volver a ser Sida, la mujer que fui, la mujer que aún soy. El momento de la verdad llegó una mañana, mientras tomábamos café. Miré a Roberto a los ojos, con una firmeza que hacía mucho no sentía. Hijo, he decidido volver a mi casa, le dije, sin preámbulos. Su reacción fue de incredulidad, seguida de una avalancha de argumentos lógicos y bien intencionados. Mamá, no puedes, me dijo, su voz reflejando una mezcla de frustración y preocupación. Apenas te estás recuperando. ¿Qué pasa si te caes de nuevo? Me hablaba del riesgo, de la soledad, de la falta de cuidados. Pero en cada una de sus palabras, yo escuchaba una verdad más profunda, el miedo a la culpa, a la responsabilidad, a la carga que mi existencia, en su vejez, significaba para ellos. No intenté discutir. Simplemente, lo miré y le dije, Roberto, la peor caída que puedo tener es la de mi dignidad. Y eso es lo que me está pasando aquí, en sus casas, con todo su amor y sus cuidados. Le expliqué que no era el miedo a la soledad lo que me empujaba, sino la necesidad de ser yo misma, de recuperar mi vida, mi paz, mi espacio. Le hablé de mi casa como mi refugio, mi santuario, el único lugar donde mi alma podía respirar en paz. La conversación fue difícil, llena de silencios incómodos y de miradas de incomprensión. Pero al final, mi hijo, con un suspiro de resignación, entendió que mi decisión era irrevocable. Esa misma tarde, mientras hacía mi maleta, sentí una paz inmensa. No era la paz de la victoria, sino la de la reconciliación conmigo misma. Me despedí de Roberto con un abrazo lleno de amor, y le agradecí por todo su cuidado. Al llegar a mi casa, la sentí como si fuera la primera vez. El olor a cerrado, la luz que se filtraba por las persianas, el polvo que se había acumulado en los muebles, todo me pareció la más hermosa de las bienvenidas. Recorrí cada habitación, con una sonrisa en los labios y lágrimas en los ojos. Deshice la maleta, puse mis fotos en su lugar, mis libros en el estante, y me senté en mi sillón favorito. El silencio, que antes me aterrorizaba, ahora me abrazaba como un viejo amigo. En ese momento, comprendí que la soledad no era mi enemiga, sino mi maestra, y que la única forma de vivir con dignidad, en la vejez, era abrazar la vida con las manos abiertas, y aceptar que, a veces, el mejor lugar para estar es en la propia compañía. Y así, volví a ser yo misma. Los días transcurrieron en una dulce rutina de silencio y paz, un ritmo que yo misma marcaba. Mis mañanas comenzaban con el olor a café recién hecho y el sonido de las campanas de la iglesia. Las tardes las pasaba leyendo, escribiendo, o simplemente sentada en mi jardín, observando a los pájaros. Mis amigas venían a visitarme, y nos reíamos de las mismas historias de siempre, de las novelas de la tarde, de la vida que se nos escapaba de las manos. Y en esas tardes, rodeada de risas y de la calidez de la amistad, me di cuenta de que mi vida no era un final, sino un nuevo comienzo. Mis hijos, aunque al principio no lo entendieron, con el tiempo fueron aceptando mi decisión. Me llamaban todos los días, me visitaban, y en sus ojos ya no veía la lástima, sino el respeto. Comprendieron que su madre no era una mujer indefensa, sino una mujer que eligió vivir con dignidad, a su manera. Y en esa comprensión, en ese respeto, nuestro amor se hizo más fuerte, más puro. La distancia, esa que al principio me aterrorizaba, se convirtió en un puente que nos unía, un hilo invisible que nos mantenía cerca sin ahogarnos. Hoy, me miro al espejo y veo a una mujer que no se arrepiente de nada. Veo a una mujer que amó, que sufrió, que se cayó y se levantó. Veo a una mujer que, a pesar de las presiones, de las expectativas de los demás, eligió ser fiel a sí misma. Y en mis ojos, en las arrugas que el tiempo ha pintado en mi rostro, veo la historia de una vida vivida con intensidad, con pasión, con dignidad. La lección que la vida me ha dado es sencilla, pero poderosa. La vejez no es una enfermedad que hay que curar, ni un problema que hay que resolver. Es una etapa más del camino, una etapa en la que tenemos el derecho a decidir cómo queremos vivir. Y la soledad, esa que tanto tememos, a veces es la mejor compañía,
El espacio donde encontramos nuestra verdadera voz. Porque peor que la soledad, peor que el silencio de la casa, es sentirse invisible, sentir que no se pertenece, que no se tiene un lugar en el mundo, incluso rodeado de gente. Y ahora, sentada en mi sillón favorito, rodeada del eco de una vida entera, del olor de mi café, de la luz de mi ventana, sé que mi hogar no es un lugar, sino una decisión. Y la mía, a pesar de todo, es seguir viviendo.